chiquillos de los terceros, estoy acá con el propósito de explicar el contenido de esta semana, que es el cuento literario. Te recuerdo que nosotros la clase pasada estudiamos y escarbamos un poquito, o sea, tratamos de profundizar, ¿verdad?, en relación al cuento folclórico. Esta semana corresponde estudiar entonces el cuento literario o de autor, y si tú llegaste a este video es porque revisaste las diapositivas del PowerPoint y llegaste hasta este punto en donde yo voy a explicar solamente el contenido, ¿cierto? O la información del cuento literario. Entonces, para ir recordando, porque a mí me gusta mucho que recordemos la clase, el objetivo es comprender un tipo de cuento literario de autor, y la habilidad que nosotros vamos a trabajar hoy día es la comprensión, como siempre, en lenguaje. Yo intento siempre realizar las actividades enfocadas a las habilidades que tú tienes que desarrollar. Importante, el lenguaje es la base de las habilidades de lectura y escritura, por lo tanto, es crucial para mí que tú sigas el paso a paso. En el inicio, por lo tanto, tú escuchaste un audiocuento y completaste 2 rutinas de pensamiento. ¿Cuál es la finalidad de las rutinas? Es importante que desde tercero en adelante podamos ordenar nuestras ideas, ¿cierto? Y además, estas rutinas les aseguro que los ayudan a comprender en un futuro un texto. Para mí como profesora no es significativo o no es responsable, ¿cierto?, llegar y leer el texto. Tenemos que hacer un paso a paso, porque de esa forma yo genero la habilidad de comprender, de analizar, de interpretar, hasta incluso de escribir, ¿ya? Y el audiocuento es la niña que no podía decir por favor ni gracias, ¿cierto? Y en base a eso hay una rutina en relación a 4 puntos de vista, que son 4 opiniones que tú tienes que ir completando. Y la segunda rutina es dibujar, ¿cierto?, las expresiones de la niña en el inicio del audiocuento, en el desarrollo y en el final. De esta forma también hacemos más divertida poder, en el fondo, resumir la historia. Terminaste esa parte, yo te recomiendo que todo lo hagas con la suficiente calma, tranquilidad. La idea es que sigas el paso a paso, que es lo que indico. Ya si estás más atrasado, ¿verdad?, no te preocupes, está el material y está a disposición tuya para que tú sigas tu propio ritmo. A mí lo que me importa es que sigas el paso a paso, ¿ya? Ahora vamos a proceder a la explicación del contenido, que es una de las partes que yo trato siempre de realizar en clase. Así que presta mucha atención, escucha activamente, ¿verdad? Y vamos a proceder después con la explicación de las actividades que tú vas a tener que seguir realizando en el PowerPoint. Entonces, acá voy a explicar cada punto que te aparece en el PowerPoint, porque aparece una diapositiva de contenido y se inserta, o sea, se introduce información en relación al cuento literario, ¿ya? Procedemos entonces. La primera característica, y esto es similar, o sea, que se parece al cuento folclórico, es que es breve, o sea, que es cortito, ¿ya? ¿Estamos bien? 2, que tiene pocos personajes. Los cuentos generalmente no trabajan con muchos personajes, trabajan con poquitos. Por eso esos personajes tratan de intervenir, o sea, de estar lo más presente posible en la historia. 3, se trabaja mucho en el tipo de cuento literario la fantasía que intenta colocar el autor, ¿ya? Generalmente la fantasía se relaciona con lo ficticio, con lo que no es real. Por lo tanto, el cuento literario trabaja muchos elementos fantasiosos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Súper bien. En este caso, y esta es una diferencia importantísima, chiquillos, del cuento literario, es que sí, acá aparece el nombre del autor. En el cuento folclórico, el nombre del autor es anónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no aparece. En el cuento literario, sí, aparece el nombre del autor.
Por lo tanto, tú vas a conocer cómo se llama el autor. Entonces, cuando tú revises tipos de cuento y aparezca el nombre del autor, y si trabaja con fantasía, y si tiene pocos personajes, y si es breve, tú puedes decir, ah, estoy leyendo un cuento literario, o también llamado de autor. ¿Por qué será llamado de autor? Porque aparece el nombre. ¿Estamos bien entonces? Vamos con el número 5, personajes variados. ¿Qué quiere decir variados? Se relaciona con lo, voy a tratar de escribirlo acá para que se pueda notar, con lo distinto, con lo diferente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que existan pocos personajes, esos poquitos personajes son muy distintos unos de otros, ¿ya? Que se caracterizan por ser diferentes. Por ejemplo, en una misma narración puede haber un hada, ¿ya? Puede haber también una criatura, ¿cierto? O un monstruo. También puede aparecer un ser sobrenatural, ¿verdad? Que tiene poderes mágicos y así sucesivamente. Son distintos, ¿ya? Unos de otros. Y el número 6, que quiere decir que habla de muchos temas, o sea, en los cuentos literarios, al ser fantasiosos, ¿cierto? O al trabajar con elementos no reales, puede incorporar muchos temas, se puede tratar de muchas cosas, por así decirlo. Por ejemplo, tú el audiocuento que escuchaste al principio de la historia, al principio, ¿cierto? Perdón por repetir la palabra, ¿verdad? Pareciera un cuento bastante real, ya porque se trata de una niña que en el fondo no puede expresar las palabras por favor ni gracias, pero el hecho de que después converse con animales lo hace fantasioso, ya lo hace de carácter ficticio, porque los animales a nosotros no nos hablan. ¿Cuánto quisiéramos que los animales nos hablaran, cierto? O sea, yo estaría muy contenta que mi perrito me pudiese decir muchas cosas, ¿verdad? Eso por un lado. Y el número 7, ¿qué quiere decir esto? Que este cuento no se adapta, no se cambia. A diferencia del cuento folclórico, que pueden existir adaptaciones o transformaciones. O sea, puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar esta parte del cuento para que los niños lo entiendan mejor, por ponerles un ejemplo. Y hace algunos cambios, ¿ya? Algunas adaptaciones. En este caso, en el cuento literario, no puedo sufrir ningún cambio, ninguna alteración, ninguna transformación. El cuento es original, tal y como es. Nadie lo puede intervenir, nadie me lo puede modificar, ¿ya? 8. Nos formamos ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que yo lea un cuento literario, mi cabecita va a empezar a generar unas ideas, una imaginación. Este tipo de cuentos nos desarrolla una capacidad creativa realmente abismante porque trabajan con mucha fantasía, ya en su mayoría, no todos, ¿ok? Ahora bien, yo quiero aclarar que la lectura en general nos desarrolla el poder imaginarnos y construir ideas, ¿ya? Para resumir entonces, la diferencia importante entre el cuento folclórico y literario, y yo lo voy a destacar, me voy a cruzar un poquito, es lo siguiente. Primero, a mí lo que más me importa que tú puedas en el fondo entenderlo, ¿ya? Es que aparece el nombre del autor. Tú diferencias al tiro un cuento literario de un cuento folclórico, es que en el literario aparece el autor. Además, trabaja con personajes variados, muchos tipos de personajes. El cuento folclórico trabaja generalmente con hadas, animales y princesas, lo más típico, ¿ya? Acá, en el cuento literario, podemos colocar a cualquier tipo de personaje que se nos ocurra. No cambia lo más importante, ¿ya? Estos tres aspectos considero yo por el momento que es importante que tú lo puedas entender, ya que nos permite diferenciarlos con respecto al cuento folclórico, ¿ya? Espero que esto te haya servido un montón. De todas formas está la grabación del PowerPoint, ¿cierto? En que yo explico cada diapositiva, pero estimo importante que ustedes también tienen que tener la oportunidad de sentirse como en una sala de clases,
si bien la pizarra no es como el tipo de pizarra que tenemos comúnmente en el aula, creo que puede servir también para acercarnos un poquito que sea a la escuela. Así que les mando un saludo muy grande, muy afectuoso y recordarles que ustedes no pueden hacer las cosas presionados, háganlas con todo el cariño, la dedicación que corresponde. Luego de esto tú vas a seguir con las actividades del PowerPoint y vas a tener que leer un texto que yo lo leo para ustedes y que además les explico las preguntas que hay insertas ahí mismo. Y para terminar hay una pequeña rutina de cierre, como siempre en mis clases, inicio, desarrollo y final. De esta manera podemos juntos construir habilidades de lectura y escritura. Yo les aseguro que les va a servir un montón. Hagan todo con calma, todo a su ritmo. Ustedes cuentan con todo mi apoyo y las familias también. ¡Chao!